¿Cómo le va a todos? Muy buenas noches. Y finalmente se filtró la declaración judicial de Marcelo D'Alessio, el amigo de todos ya, ¿no? Este hombre que ha manifestado, ha cambiado opinión, un hombre que fue muy buscado por algunos medios de comunicación, como un experto en narcotráfico, un agente de la DEA, una suerte de James Bond que terminó siendo un Maxwell Smart, involucrando absolutamente a todo el mundo, sobornando, entre comillas, por cuenta y orden del fiscal Stornelli. Se conoció su declaración indagatoria. Él responsabiliza a altos e importantes directivos de la inteligencia argentina, de la AFI. Lo responsabiliza de haber intentado, invertir la ruta del dinero acá. ¿Escucharon bien? A partir de una extorsión a un empresario, que este empresario revele, entre comillas, dónde tenía las cuentas en el exterior y que las traiga. Según Marcelo D'Alessio, esta suerte de Maxwell Smart, según él, de esta manera podían verificar la forma o dónde tenían cuentas en el exterior exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Le vamos a detallar toda la declaración indagatoria de Marcelo D'Alessio, este supuesto agente de inteligencia que lo hacía de motu propio y al mismo tiempo aprovechaba y le pedía 200.000, 300.000 dólares. Y van a ver usted lo que es el regateo de la plata. Porque ayer le mostrábamos cómo regateaban, empezaban con 250.000 y terminaban con 50.000 dólares. Marcelo D'Alessio, según declara él mismo, empezó con 250, 300 y se conformaba con 200. Van a escucharlo, pues realmente hay declaraciones que son explosivas. Todo esto en minutos, porque hoy también nos ocupa la economía. El otro tema del día, la economía. El dólar se disparó 40,76. Querido Fernando, ¿cómo te va, Fernando? ¿Cómo estás, Antonio? 40,76, está cerca del récord, ¿eh? En septiembre del año pasado había llegado a 41,89, sí, que fue el máximo histórico que tocó el dólar. Está muy cerquita, a un punto ya de alcanzar ese máximo histórico. Y está jugando muchas cosas. Por un lado, probablemente lo que dispara el dólar es la dolarización anticipada de los ahorros. Había una estimación de que acercándose los comicios, los grandes fondos de inversión, incluso los ahorristas minoristas, iban a salir de las tenencias en pesos y se iban a pasar a dólares. Es algo que pasa todas las campañas electorales. Es tradición que en los años electorales haya una fuerte dolarización. Incluso hay una fuerte fuga de divisas. Muchos dolarizan y esos dólares después se los llevan a la casa, se los llevan al exterior. Se estimaba que este año puede llegar a haber de 15.000 a 20.000 millones de dólares, algunos hablan hasta 25.000 millones de dólares de fuga de divisas. Eso es lo que está pasando ahora, es todo eso que se esperaba que pase en marzo, abril, mayo, se está anticipando. Y a partir de algunas decisiones políticas o algunos hechos políticos muy fuertes, como lo comentábamos ayer, la decisión de la Corte, la decisión del Congreso de voltear los DNU, la elección en La Pampa, donde el candidato de la Casa de Gobierno perdió lejos frente a un candidato radical, la posición de Ramón Mestre de ir y disputarle en Córdoba también al candidato de la Casa Rosada, algo que va a pasar probablemente también en Santa Fe. Todas estas decisiones están enviándole al mercado la señal de que el gobierno no es tan sólido políticamente como se pensaba, que el año electoral no lo va a pasar, no lo va a transitar tan simple, tan fácil como en algún momento hizo creer, que la inflación, por otro lado, no está tan controlada como se esperaba y por lo tanto todo eso va a seguir pegándole en todo lo que tiene que ver con la capacidad de conseguir votos del oficialismo, y esto hizo que le dispare el dólar. Ahora, hoy metió mano el central, ¿no? Ahora, todos juegan. Si juega el mercado, juega, y acá juega, claro. Y el mercado también juega. Claro. Cuando el dólar se disparó un poquito... El referito copito. Claro, se disparó un poquito por arriba de este 40, estaba en 41, 41.50, el Banco Central empezó a actuar. Por un lado subió la tasa de las LELIQ, esta famosa LELIQ, antes eran LEVAC, ahora son LELIQ. De 46, de la máxima que pagó hoy, 46 fue la tasa promedio que pagó por las LELIQ, pero llegó a pagar 49,98. Esto es Fernando, tengo una 50%, que va a ser lo que vas a ver mañana. Ahora tengo una pregunta ignorante. Esto es meterte vos mismo en una trampa.
Porque vas a terminar pagando 60%, porque el dólar siempre va a ser atractivo. Bueno. Cuando hay desconfianza, ¿dónde vas? Al dólar, va a ser siempre atractivo. Siempre, bueno, esa es la tasa que vos tenés que buscar el equilibrio. ¿Cuál es la tasa de interés que a vos te seduce para que no te pases al dólar? Claro. Hoy estaba en esto. Hoy era 50% esa tasa de interés. Mañana Bueno, puede ser a medida, 51. puede ser 51. A medida que avance la dolarización, el Banco Central va a tener que trabajar mucho más en esto. Por eso nadie cree que este año pueda salirse de la recesión económica, porque el Banco Central va a seguir presionando por la tasa. Menos pesos en la calle. Además de subir la tasa de interés, dijo que iba a absorber 200.000 millones de pesos, hizo 212.000 millones de pesos. Entonces sacó más pesos de la calle. Cuando el Central hace esto, lo que sucede es que los ahorristas tienen menos plata para comprar dólares, eligieron tasa antes que dólar, pero además hay menos plata para todo el conjunto de la economía, y esto es lo que después impacta con la caída fuerte del consumo. Significa que ahora, bueno, esto es menos pesos para comprar dólares y menos pesos para el consumo, y eso es lo que golpea fuerte en la recesión. Y tomó otra medida más el Banco Central. A ver. Algo que parecía que se había terminado, parecía que el Banco Central no iba a jugar más este partido. Otra vez sopa. Otra vez sopa. Dólar futuro. Había la idea en el primer acuerdo con el FMI de que el Banco Central no iba a poder vender más dólares futuros, que probablemente es de todas las medidas, es la más racional para contener el dólar. Sí. Es decirle, bueno, yo soy la autoridad monetaria, yo digo que el dólar vale tanto, no me crees, te lo vendo a tanto, y soy yo el que decide cuál es el valor. Esto es un Banco Central que no cree, que no confía, que no apuesta a eso, por eso se retrajo del mercado de dólar futuro. Ahora nos descubrimos que había alguna posibilidad del Central de operar en dólar futuro, que hay algunos límites que el Banco Central no los quiere relevar, no quiere contar, no quiere decir, dice que esto es secreto, que es su arma para jugar en el mercado y que no tiene por qué andar revelando información estratégica. Así que nadie sabe cuánto es lo que compró de dólar futuro, lo que vendió de dólar futuro, a qué meses operó, si lo hizo a septiembre, muchos dicen que hizo apuestas muy fuertes a septiembre, mayo, para las elecciones. Esto es lo que le garantiza a los que están operando con las LELIQ, a los que tienen fuertes posiciones tomadas en LELIQ, que van a saber a cuál es el dólar al que se van a ir del país. Si vos Ahora, tengo una pregunta, es un seguro de cambio que les está dando, claro, a los grandes fondos de inversión. Es por lo que este gobierno actual, cuando era oposición, denunció al gobierno anterior. Por supuesto. Y a Vanoli. A Vanoli, que estuvo el otro día por acá. Procesar por esto. Exactamente, a Vanoli, a Axel, la expresidenta, a Axel Kicillof, todos están procesados por esa causa, que es un gran ridículo, y que ahora vuelven a caer. Mirá este número. Vamos al riesgo país. Esto, a ver, para que se entienda bien, esto significa que la tasa nuestra, si tomamos un crédito, a lo mínimo es el 7% más la tasa LIBOR, ¿no? Más la tasa de la Reserva Federal, esto te da arriba de 10%. 10%. Si Argentina hoy quiere emitir deuda, si Argentina quiere emitir una deuda, no va a conseguir menos de que quien le preste a menos de 10%, 10, 11%. Y esto es una tasa de default. Es decir, si un país sale a colocar deuda arriba del 10%, lo que está diciendo es, señores, estoy en un gran problema, no puedo conseguir fondos, pago lo que sea, y al que sale en esas condiciones está diciendo, es riesgoso, y sí, esto es lo que refleja. Y la inflación, vamos a hablar un poquito de la inflación también. Vamos a presentar las placas. ¿Cuáles son los pronósticos de inflación, no? Bajar la inflación está costando, dijo el presidente. Pero era un problema de mala gestión nada más. Acá tenemos, mira, Ecolatina dice que el piso del primer cuatrimestre será el 3% mensual. 3% mensual, ¿no? Claro. Y la anual será entre el 30/35%. Vos fíjate, 30-35. El Banco Central estaba bajando las tasas y por los plazos fijos ya te estaban ofreciendo 35% de tasa de interés. Si vos decís, yo coloco un plazo fijo un año, 35%. Tengo una inflación hoy estimada en 30-35%, estoy perdiendo plata. Me voy al dólar. Voy al dólar. Claro. No hay tu tía. EcoGo, 4% en febrero, 34% Nali. Seguimos apostando.
Estas son las consultoras que participan del REM, siempre lo decimos, estas son las consultoras que el Banco Central les presta atención, que las escucha, que les pide información, que les compra información, así que no son unos loquitos que levantan el dedo y dicen a ver cuánto va a ser. No, son las que miden anticipan la inflación en el país. Vamos a la última, a ver. LSG, 3% piso primer trimestre mensual, siempre decimos. Y para el LSG hasta el momento es 30 y sería del 32%. Pues es que estamos hablando de un piso de 3% cuando arrancó en diciembre la política monetaria de Guido Sanelli en el Banco Central. Se hablaba de que el primer cuatrimestre de este 2019 la inflación iba a estar entre 2 y 2,5%. Había una apuesta muy grande a que enero era 2,5%, febrero 2,4%, marzo 2,3%, en abril ya se estabilizaba en el 2%. Mirá lo que soy yo, ya nadie habla de 2. Están todos los que vos comentaste. 3 para arriba. 3 para arriba, ¿eh? Ninguno ya cree en una inflación de 2%, están todos con un piso de 3% de inflación. Esto es enero, febrero, marzo, y después a remarla. En un rato, Fernando, seguimos con economía, ¿sí? Bueno, finalmente declaró Marcelo D'Alessio, le pusimos el kamikaze de la familia judicial, porque D'Alessio ha involucrado a todo el mundo y después los desinvolucra de la causa. Vamos a desmenuzar la declaración indagatoria de Marcelo D'Alessio. En varias ocasiones él manifiesta en la indagatoria que está en riesgo su vida. Él señala que de ser detenido en una cárcel federal está en riesgo su vida. Lo que yo declaré en el habeas corpus vinculado con quien me encargó la investigación es un alto directivo del AFI. Por eso no puedo ir a una cárcel federal, por eso requiero estar en prefectura. Él recibía copia de todo lo que tenía que ver con el TV Chévez. Yo tenía que reportarle todo. Dada la égida y poder que tiene la persona que me encargó el trabajo, pregunto, ¿qué hago? ¿Me van a matar? Él también refiere al habeas corpus que sufrió una suerte de persecución policial, o persecución, ¿no? Que se escapó a los James Bond por un estacionamiento y finalmente logró llegar a su domicilio y por eso él se presentaba en el famoso habeas corpus que él solicitó ante la justicia común penal en la ciudad de Buenos Aires. Pero hay más de Marcelo D'Alessio, hay más declaraciones, es extensa la declaración, le estoy contando todo. Recuerden que es indagado, no lo hace bajo juramento, ¿eh? No soy un extorsionador. Me pasaron el perfil psicológico de la persona, tiras de migraciones, fue una cama. Sé de qué línea política es esta persona. Déjeme ir a casa con custodia policial y yo le cuento todo. Eso y mucho más. Le abro acá mi computadora para que vea que es cierto. Está hablando siempre el empresario Chévez, ¿no? Convengamos. Yo no le quise sacar un centavo a ese hombre. Marcelo. Me dijeron que si hacía bien este trabajo, supuestamente iba a ser director de asuntos complejos de la AFI. Tengo testigos de reuniones con el jefe Bogoliuk en el hotel NH de la calle Bolívar. No sé si el 12 o 22 de noviembre a las 11 de la mañana. Él involucra directamente a Ricardo Bogoliuk como un hombre de la AFI y tengo entendido que en la AFI lo desconocen, no trabaja para la AFI. Es extensa la declaración, ¿eh? Usted no sabe para quién trabaja Bogoliuk. Póngame a alguien de prefectura en quien confiar con Baleca y los dos chicos. Hago lo que usted quiera. Ya está. Ya se publicó para quién trabajo. ¿Me dieron el cargo? No me dieron el cargo. Soy un boludo. Me cagaron. Quiero colaborar y estar con los chicos. Con los chicos son sus hijos, ¿eh? Esto es con los chicos. Les decía que es muy extensa la declaración, ¿eh? No es lo mismo un chanta que viene extorsionando personas que uno que quiere determinar dónde viene la plata. Un trabajo que dieron, me dijeron para poner en emergencia a este hombre, para determinar desde dónde viene la plata. El viaje a Pinamar, él quiso ir porque decía que estaba deprimido, porque se quería ir lejos, quería acompañarme. Yo ya iba a ir a verlo a Stornelli. Cuando se dieron la mano, él salía de hacer pis del baño y de pedo, Stornelli también. Entró al baño y se dieron la mano. Eso de que se dieron la mano y hubo un pacto es mentira. Bueno, vamos a empezar a desenmascarar a este presunto espía. ¿Recuerdan este audio? Escúchenlo con atención.
Marcelo, me va a hacer morir. ¿Leíste la mano del fiscal? Sí, tengo así, palpitación. ¿Puedes darle la mano al fiscal federal? Sí. ¿O no? ¿Sí? No, espera, ¿Lo querés? vamos adentro. ¿Listo? ¿Me entendiste? Me bajó la presión. ¿Pero lo viste? Sí, ¿cómo lo voy a ver? Vi todo, vino... Pará, vino a saludarte, punto. Me encantó. Iba a verte adentro. Sí. No, pará, que viene. Listo, me lo espero fuera. ¿Ah, sí? Sí. No, claro, no era el lugar apropiado dentro de un baño. Por eso. ¿Estuviste bien? ¿Entendés? Te quiero decir que ¿Te diste la camioneta para manejarla? la manejó por todo Pinamar. No. Vamos a repetir lo que dijo Marcelito en su declaración indagatoria. No es lo mismo un chanta que viene extorsionando personas que uno que quiere determinar dónde viene la plata. Un trabajo que me dijeron para poner en emergencia a este hombre para determinar desde dónde viene la plata. O sea, es lo que buscaba, porque hay que prestar atención a esto. Él pensaba, como se vende como un presunto investigador, un tipo súper inteligente, la DEA lo desconoce, no lo conoce, él se cree que es una suerte de James Bond, repito, un James Bond, un Sherlock Holmes, si les gusta, y en realidad ni siquiera es Maxwell Smart, es Laramie, es mucho peor. Entonces, él lo que dice que él estaba capacitado para determinar de dónde venía la plata que tenía este señor Echeves en el exterior, y de esta forma él iba a determinar o precisar cómo se había manejado la ruta del dinero K, a la inversa. Algo disparatado que solo él se lo puede creer, ¿no? El viaje a Pinamar, él quiso ir porque decía que estaba deprimido, porque se quería ir lejos, quería acompañarme. Yo ya iba a ir a verlo a Stornelli. Cuando se dieron la mano, él salía de hacer pis en el baño, y de pedo Stornelli también entró al baño y se dieron la mano. Eso de que se dieron la mano y hubo un pacto es mentira. Pero vamos a repetir el audio, porque la verdad que quiero repetirlo. Porque, a ver, escúchenlo bien, a ver si miente él o el audio. A ver, vamos a escuchar. Marcelo, me va a hacer morir. ¿Leíste la mano del fiscal? Sí, tengo así, palpitación. ¿Puedes darle la mano al fiscal Sí, federal? sí. ¿O no? ¿Sí? No, espera, ¿Lo querés? vamos adentro. ¿Listo? ¿Me entendiste? Me bajó la presión. ¿Pero lo viste? Sí, ¿cómo lo voy a ver? Vi todo, vino... Pará, vino a saludarte, punto. Me encantó. Iba a verte adentro. Sí. No, pará, que viene. Listo, me lo espero fuera. ¿Ah, sí? Sí. No, claro, no era el lugar apropiado dentro de un baño. Por eso. ¿Estuviste bien? ¿Entendés? Te quiero decir que ¿Te diste la camioneta para manejarla? la manejó por todo Pinamar. No. Estas son lo inexplicable de todo esto, como cuando este hombre intenta ahora, en indagatoria, que no es bajo juramento, es otra cosa, indagatoria, el artículo 18 permite que el indagado se defienda y como no es bajo juramento, inclusive hasta puede mentir. Por eso D'Alessio sigue salvando, si ustedes quieren, la figura del fiscal Stornelli. Ahora van a ver, estoy mostrando un entramado con la AFI. Le puedo mostrar en mi computadora los trabajos que me encargaron antes. Yo estaba trabajando para ellos, supuestamente tenía que averiguar cuál era la ruta inversa del dinero acá. Pero era mentira, claro. Lo que pasa es que llega un momento, seguramente le miró la cara al que tomó la declaración indagatoria y habrá dicho, bueno, tengo que salvar la ropa, ¿no? Quiero aclarar que los $300.000 pasaron en algún momento a ser 200.000. Y acá empieza lo que veíamos ayer, ¿no? Empieza esta cosa de regateo de plata, hablando de miles de dólares, ¿no? Porque se estaba haciendo todo muy largo y accedí porque yo quería saber dónde estaba el dinero. Claro, entre 300.000 y 200.000 dólares, está bien, hay 100.000 de diferencia, pero siempre son dólares, ¿no? Sigue declarando Marcelito. Stornelli, acá es cuando lo empieza a salvar Stornelli, o intenta hacerlo. No tiene la más puta idea de todo esto. Me dijeron que lo mencione solamente porque yo había estado con él en 2 oportunidades y yo lo conocía por haber estado con él declarando por el tema del libro de Daniel Santoro. Nada más. Si abren mis teléfonos van a ver que hay un audio con una puteada de Stornelli por este tema. Él no tenía nada que ver. Obviamente, me imagino que Stornelli lo habría insultado en arameo, después de haberse involucrado en una causa y verse en unos videos en Pinamar con este hombre, que también recuerden que era un audio. Él digo se encontró con el fiscal Rímolo, Angelici y Stornelli en una playa en Pinamar y estuvieron como hasta las 20, 30 horas allí reunidos, charlando. No, fue un día de playa, automáticamente lo llama a Pedro Echeves para decirle, mirá, sí, estuvimos con el fiscal, que siempre se vendía como el gran lobista de Comodoro Pi. Esta fue la primera. Ahora vamos a hacer la ampliatoria indagatoria, ¿no? Acá está Marcelo Sebastián D'Alessio, juzgado federal de Dolores.
Agregué en forma manuscrita una petición en torno a la declaración del señor Leonardo Fariña. Sé quién le paga. Es una operación todos los días. Claramente entiendo. Ahora seguimos. Que la intencionalidad es que se constituya una 210 y se agrave mi situación. Quiero saber con quién habló y quién lo asesoró, porque es falso. Yo sé para quién trabaja Fariña y quién le paga. ¿Para quién trabaja Fariña y quién le paga? Esa es la otra pregunta. O sea, este es todo un nivel de lumpenaje. A ver, D'Alessio, Fariña, estudios jurídicos, algunos abogados que en su momento, allá por los 80, fueron muy prestigiosos, que llegaban a ser camaristas federales, como el caso del doctor Archibald, un montón de lobistas de poca monta que presuntamente trabajan y hablan con los fiscales y operan para los fiscales, para los jueces. Habla de Claudio Porboladío, de Stornelli, después intenta desdecirse de los audios. En un momento él, en su habeas corpus, dice que él sabía que lo estaban grabando. Toda una fantochada. Ahora, todo este lumpenaje, abre en nombre de los fiscales. O sea, a ver, Fariña, que es un trucho, Fariña es un testigo de identidad reservada. Testigo de identidad reservada. Y, a ver, no se extrañen si este personaje, D'Alessio, mañana termina siendo otro testigo de identidad reservada. Vaya a saber contra quién. Porque en un momento él dice que no lo conoce a Barata. Porque ustedes se acuerdan que supuestamente esto es, primero, al principio fue para involucrar a un empresario, Campillo, a una persona que está involucrada en los cuadernos, que había sido un funcionario de Lonca y que presuntamente, según dice este personaje de D'Alessio, este Pedro Echeves trabajaba para Campillo de Lonca como varijero. Ahora bien, ¿por qué lo extorsiona? Para que él lo involucre a Campillo, ¿se acuerdan? Que en un momento le dice, si querés somos socios, vos pones $300.000 y después le pedís al otro, le inventás un delito y le pedís 1.200.000 y ahí sí quiero ser tu socio, le dice D'Alessio. Este hombre, Fariña, cada tanto aparece en algunos medios de comunicación aportando información que vaya a saber de dónde la saca. Ahora, según D'Alessio, trabaja para alguien. Y la pregunta es, ¿para quién trabaja Fariña? ¿El juez Ramos Padilla lo debería citar para preguntarle a usted para quién trabaja? Porque todos estos personajes, fíjate, este audio escuchémoslo de vuelta, porque él habla de Fariña, inclusive dice que a él le pagaron 200.000 pesos mensuales por defenderlo a Fariña. Escuchemos este audio, ¿eh? Yo a Fariña lo terminé defendiendo. ¿Lo tenés, Charlie? Lo terminé defendiendo. Y yo a Fariña lo terminé sacando. Sí. Después que hizo todas las maldades que hizo, yo Sí. a Fariña lo terminé representando y me terminó pagando a mí el ministerio de Patricia. Hoy Patricia me llamó 3 veces. Fariña venía acá a cambiar esto, por esto, poner $200.000. Fariña hizo mucha guita desde prisión. ¿Me seguís lo que quiero decir? Hizo Mirá mucha vos. plata desde prisión. Ajá. Y después los mandó al frente de masacre. Ahora, él lo defendió a Fariña, lo estará escuchando acá. Ahora, el mismo día de la denuncia contra D'Alessio, ¿saben quién es el primer convocado, ¿no? Y obviamente él es un soldadito de los medios y se presenta para denostarlo? Este señor, mírenlo. Este sujeto dice que fue abogado mío, que me sacó de la cárcel, que yo estando en la cárcel cobraba no sé cuánta plata para hacer, como él dice, maldades. Me parece que o sea, me puedo equivocar, esto es una opinión mía. Yo no puedo decir que esto es verdad o mentira, porque verdad no me consta, qué sé yo. Hay una persona pidiendo guita en nombre de un fiscal federal, hay foto, hay video, pero me parece que es un tipo que es un delirante que Perdón, para... no hay videos de... perdón, quizás me mal expresé. Hay manifestaciones de una persona diciendo que hizo y que conoce y que maneja y que opera y que hay un montón de cosas, calculo yo, sacando chapa para conseguir un lucro económico. Ahora, si después, como dice eso de que ya le poner una investigación o no, me parece redundante. El hecho es ese. Lo que es algo lamentable y patético es que todos estos lúmpenes son testigos de identidad reservada, como Fariña. Este hombre seguramente va a serlo en algún momento, hablaba en nombre de un fiscal y presentó un empresario
o a un ganadero, a un fiscal, ¿no? En Pinamar, se jactaba de dar vueltas en su camioneta con el fiscal, que de hecho está grabado la reunión con el fiscal, una reunión amena entre dos conocidos, viejos conocidos o amigos. Y otro dato que también es llamativo, este lumpen de D'Alessio está grabando una declaración arrepentida en tribunales. ¿Y quién está tomando la declaración? El propio Stornelli. Entonces, esto es grave. Que se sepa la verdad es fundamental. Es fundamental. Ahora, que estos lumpenes como Fariña, D'Alessio y tantos otros más que deben estar dando vueltas por ahí, sean los que representan o los lobistas que hablan en nombre de fiscales y jueces, ¿en manos de quién estamos? Pedro Brigger. Buenas noches, aquí estamos por supuesto siguiendo la política internacional como todas las noches. Hoy habló en el discurso anual que se realiza en la Federación Rusa el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Un discurso muy centrado en lo doméstico, por supuesto que los titulares de los grandes medios de comunicación a nivel internacional resaltaron la parte internacional. Pero el discurso doméstico tuvo algunas puntas interesantes respecto del crecimiento, la estabilidad, crecimiento del Producto Bruto Interno, baja de la inflación, cómo controlarla, el tema de la economía, el gas a Europa es un tema fundamental para Rusia, motivo de conflicto también con algunos países europeos y con Estados Unidos. Resaltó también el problema de la tasa de natalidad que está muy baja en Rusia, por eso dijo, quien tenga más hijos va a pagar menos impuestos. Pero claro, como decía, muchos medios de comunicación titularon Rusia amenaza a Estados Unidos. A ver, ¿qué dijo el presidente de Rusia? Si Estados Unidos despliega misiles cerca de la frontera, cerca de nuestra frontera, algo que Estados Unidos viene haciendo hace muchos años, entonces va a haber acciones simétricas. Esto es, ¿nos amenazan a nosotros? No nos vamos a quedar quietos. Lo que está diciendo es nosotros somos una potencia mundial de primer orden. No vamos a aceptar más sanciones impuestas por Estados Unidos, las hay y muchas, y tampoco acciones antirrusas que se vienen desarrollando hace bastante tiempo. Por eso el presidente de Rusia resaltó, nosotros no amenazamos a nadie. El problema es que Estados Unidos hace muy poco, bajo la presidencia de Donald Trump, por ejemplo, se retiró de un tratado que tiene que ver con los misiles de corto y mediano alcance, firmado en 1987. Estados Unidos se retiró de manera unilateral. Es una amenaza a Rusia. Por eso lo que dice Rusia es, nosotros no nos vamos a quedar quietos. Hay quienes están jugando con fuego en la política internacional. Que para Estados Unidos Rusia es una amenaza, no es nada nuevo, no es un secreto, no les estoy revelando absolutamente nada novedoso. Esto está escrito en muchísimos documentos y vale la pena recordar algo que nosotros el año pasado señalamos en innumerables oportunidades acá en Minuto 1. Las giras de los principales funcionarios de Estados Unidos en América Latina, señalándole a cada uno de los presidentes de los países que visitaron respecto de la injerencia rusa y China, pero no es motivo de nuestro análisis ahora, en la región. Estados Unidos no quiere lo que denomina injerencia rusa en la región. Esto es, por un lado, negocios, por el otro lado, por supuesto, Venezuela, aunque hoy el presidente de Rusia no habló del tema de Venezuela, está claro por las acciones que toma Rusia de apoyo a Venezuela, incluso con envío de ayuda humanitaria, que no va a permitir de ninguna manera una intervención militar dentro de Venezuela, pero después hablamos de Venezuela concretamente. Y hablamos de Argentina, vamos a la calle. Nicolás Munafónico, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, aquí en Palermo, en esta Fiscalía número 17, en lo contravencional, donde todavía están detenidos las 4 personas. Este mediodía fue allí en el Congreso, entre ellos 2 colegas, 2 reporteros gráficos que estaban trabajando y terminaron detenidos. Primeramente fueron a la Comuna 8, así en Lugano, y después entonces llegaron alrededor de las 4 de la tarde a esta Fiscalía. Todavía no le han tomado declaración, lo que están aquí, tanto sus colegas reporteros gráficos como también los compañeros de Medigraf, porque también hay un trabajador de esa gráfica detenida. Bueno, lo que están denunciando es que
Tardaron en traer los sumarios aquí a la Fiscalía de una forma, digamos, a propósito, para que todo esto se demorara, y de hecho el fiscal todavía no le ha tomado declaración para constatar esto que la policía informó en el trabajo que hicieron hoy al mediodía cuando fueron detenidos. Y también cuando llegaron esos sumarios y llegó el fiscal, quienes primero pasaron a declarar fueron los policías y no los detenidos. Por eso obviamente hay mucha molestia en este lugar, ya decía, de tanto los reporteros gráficos como también los trabajadores de Medigraph, que están aguardando que salgan sus compañeros detenidos. Recordemos también que los fotógrafos que allí en ese momento fueron apresados recibieron golpes y demás, y desde ese momento no tienen la atención correspondiente. Bueno, aguardaremos aquí, obviamente, que sean liberados. Todavía no hay una hora clara de lo cual sean, pero llegaron a las 4 de la tarde, Antonio, o sea, hace más de 4 horas que están en este lugar, más lo que estuvieron detenidos, ¿no? Y todavía siguen acá, e insisto, todavía no se sabe la hora en los que van a finalizar. En principio van a ser liberados desde este lugar. Digo, no hay causa por la cual así no sea, pues por atentado, resistencia de atentado a la autoridad. En principio lo que informó la policía hoy allí en el Congreso, pero por eso decía que van a ser liberados sin ningún inconveniente. Además están las esposas también de los colegas reporteros gráficos que fueron detenidos, y aquí están entonces tanto los colegas como los compañeros de Medigraph aguardando que sean liberados. Hoy más temprano hubo algo de tensión entre la policía de infantería que está aquí custodiando esta fiscalía y bueno, los compañeros que decía que estaban aquí, que querían celeridad y que obviamente las cuatro personas sean liberados en lo inmediato. Muy bien, Nicolás, muchísimas gracias. Hasta luego. Uno empieza a entender cuál es la cabeza, ¿no?, de este comercio internacional que está encarando el presidente, por ejemplo, con Vietnam. Está bueno intercambiar, pero a ver, intercambiar huevos por productos manufacturados me parece que no está bueno. Bueno, en este caso, Antonio... Como vender peineta, cambiártela por computadoras. En este caso lo que Argentina le propone a Vietnam es un comercio internacional donde Argentina le exporta cítricos, básicamente, pomelo, naranja, mandarina, limones, que ya le autorizaron el ingreso de limones a Vietnam, y Vietnam como contraparte ofrece exportar a Argentina, por ejemplo, electrodomésticos, Mirá. productos del mar elaborados, cerámicas producidas. Y nosotros limones... Limones, naranjas, pomelos, mandarinas... O los huevos eran para India. Los huevos eran para India. Pero hay algo muy interesante, Antonio, que tiene que ver con el país que está visitando hoy el presidente Mauricio Macri. Vietnam, un país que adhirió al comunismo, que tiene un régimen de partido único, que no hay oposición. Pedro, ¿hay diferencia entre la Vietnam que visitó hoy el presidente y la Venezuela que denuncian en Latinoamérica que es un gobierno dictatorial, que persigue a la oposición y que no acepta elecciones libres? Y podríamos remarcar una similitud con lo que señalábamos ya hace 2 semanas aproximadamente después del discurso de Donald Trump respecto de Corea, la República Democrática Popular de Corea, en cuyo prólogo dice abiertamente socialismo. En la Constitución de Venezuela no hay ni una palabra socialismo. Bueno, lo mismo respecto de Vietnam. Partido único, si bien hoy la definición de socialismo, comunismo que tienen en Vietnam está bastante alejada de la que tenían años atrás, está claro que no tiene una democracia al estilo que se habla tantas veces de una democracia occidental con multiplicidad de partidos, elecciones cada 4 años. O sea que podríamos ir y pedir una intervención, podríamos pedir una intervención en Vietnam para llevar la democracia de Occidente. No, eso se hace respecto de Venezuela. Bueno, perdón. O Cuba. Entonces, o Cuba. Y dentro de poco de Nicaragua. Esto es No entonces... de Videla. No, bueno, ahí nos iríamos a otra historia. Si nosotros pensamos, si nosotros pensamos en el hoy, la contradicción o el doble discurso es plantear claramente lo que dijo Donald Trump. Mi amigo, el líder de Corea del Norte, pero todos los dardos focalizados en Venezuela. Entonces tenemos al presidente en Vietnam ofreciendo naranjas, limones, mandarinas, pomelo, a cambio de importar electrodomésticos, una industria que hoy está sufriendo una crisis muy fuerte, muy profunda en Argentina, con un cierre de plantas como pasó hace pocas semanas en Avellaneda, la planta de la empresa Cian.
no tiene lógica permitir importar esos electrodomésticos cuando tenés una capacidad ociosa en la Argentina que claramente está expulsando mano de obra. Te puedo hablar de la gaseosa que le dio el color a Papá Noel. Bueno, ahí es muy interesante, Porque pero es una empresa embotelladora ni más ni menos que de Coca-Cola. Sí, lo vamos a tratar. Más adelante te lo prometo. Bueno, está con nosotros Andrés Aciaín, que es economista. Andrés, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es haceme entender cuál es la lógica que yo exporte limones, como era pomelo, cítricos, naranja, mandarinas, a un país como Vietnam y a la vez yo firmo un convenio por el cual me importan electrodomésticos, cerámicas, productos del mar elaborados? ¿Cuál es la lógica? Bueno, la lógica es la Argentina que tiene históricamente en vista los sectores dominantes argentinos. Vender productos primarios e importar productos manufacturados, ¿no? Destruye el empleo, digamos. Sí, destruye el empleo. Digamos, uno pensaría hay que vender lo que sea, ¿no? No es una cuestión de que esté mal vender limones, pomelos. Estados Unidos vende todo, vende limones, pomelos y te vende productos industriales. El tema es cuánto uno puede ganar o perder en materia de empleo y de dólares con este intercambio. Claramente Macri cuando asume habla, incluso en el Ministerio de Producción, se habla de industrias que hay que transformar o reconvertir y tiene una idea de que todo lo que es producción electrónica, producción industrial intensiva en mano de obra, Argentina no debería especializarse en eso. Lo consideran un error de los populistas y su afán industrialista. Argentina tiene que especializarse en productos primarios. La política obviamente es controvertida, pero lo cierto que lo grave, digamos, de esta política exterior es que incluso, pongámosle que uno dijera, bueno, realmente competir hoy con Vietnam, con su mano de obra semiesclava, en esas condiciones de bajo salario, para la industria es prácticamente imposible. Tenemos esta estrategia de los recursos naturales. Uno pensaría, dentro de esta estrategia, bueno, habría que agregarle un poquito de valor, ¿no? No vender el limón pelado, el pomelo pelado. El huevo fresco. O el huevo fresco. Bueno. Y por el otro lado, acompañar esta política de una política de impulso al mercado interno, a actividades generadoras de mano de obra, que si va un sector, que es la electrónica, a perder puestos de trabajo, sean absorbidos por otro. Aparte si cerrás todas las pymes, claramente, no pueden hacer frente ni siquiera al crédito a nada. Claramente todos los obreros que están en las fábricas que compiten con esa producción no se van a ser absorbidos por la producción de pomelos, limones y huevos, ¿no? No hay una capacidad de esos sectores de absorber esa mano de obra. Entonces, si vos tenés esa estrategia, que es discutible, cómo nos tenemos que sentar internacionalmente del otro, pero lo que no podés es dejar a la buena de Dios a toda la gente que labura en un montón de sectores que vos le declarás la muerte con esta estrategia de inserción internacional. Está claro que en el proyecto del gobierno, esa mano de obra que está expulsando la industria la tiene que absorber el comercio y especialmente el turismo. Argentina dice que tiene que ser receptor del turismo. Pero no está sucediendo, el comercio está expulsando gente. Porque están aplicando un programa económico hiperrecesivo de ajuste, de caída de poder adquisitivo, de consumo interno, que hace que hoy las cadenas comerciales estén expulsando gente. Y es más, uno de los mejores amigos, empresario modelo del presidente, justamente es uno de los que fomenta el comercio electrónico y destruye puestos de trabajo en la industria del comercio, ¿no? Entonces es contradictorio. Yo creo que una inserción inteligente de la Argentina, que tenga en cuenta sus ventajas competitivas, la cuestión también de un potencial que tenemos en servicios vinculados a las nuevas tecnologías, etcétera, no tiene que pensar que de ahí se van a generar los puestos de trabajo para 40 millones. O sea, tiene que ir acompañado de una política clara de generación de puestos de trabajo en forma directa, digamos, mediante el fomento de actividades en la construcción, vivienda popular, cultura, deporte, o sea, en todas áreas. ¿Qué hace el gobierno? No, ajusta, achica los puestos de trabajo en el mercado interno y encima genera una inserción internacional que destruye mano de obra. Entonces la peor combinación. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta a los dos ignorantes? Con un dólar a 40,86 creo que estaba, ¿no? Que llegó a 41 y levantar la tasa de interés sigue destruyendo la economía interna, la pyme, el consumo. ¿La tasa cuánto está, Fernando? 49 la máxima, 46 la promedio de las ¿No es un disparate, Andrés, esto? Sí, no es una política que esté pensando en solucionar los problemas de la economía argentina. Esta es una política de intervención extranjera, ¿no? Porque es una política impuesta por el Fondo Monetario Internacional con el único objetivo de que la plata que ellos ponen vaya a los acreedores y no se pierda en el camino.
¿Cómo piensan que no se tiene que perder en el camino? Bueno, evitando la fuga de capitales, ¿no? Porque si no la ponemos nosotros y se la llevan los argentinos. Nosotros la ponemos para que paguen la deuda a nuestros amigos, ¿no? Para que se la lleven otro grupo. Entonces, en esa política, lo que se sacrifica para evitar de reducir la fuga de capitales es la actividad interna, es una decisión política. O sea, así como hace un tiempo el FMI dijo tuvimos que sacrificar Grecia para sostener el sistema financiero en Europa, el día de mañana van a decir tuvimos que sacrificar la Argentina para mantener el sistema financiero en América Latina. Ese es el diseño de la política. ¿Cómo estos cranearon terminar con la fuga? Que la gente no puede ahorrar. Entonces no compre dólares porque no puede ahorrar. Pero acá lo come. ¿Cómo? Acá es peor, acá la gente lo come. Sí, sí, o sea, es una no reducción come, bestial. El no puede comer. La variable de ajuste de este programa económico es la población argentina. Así ha sido decidido. Eso es típico de un programa económico impuesto por una ocupación extranjera que obviamente no se preocupa de su población, que no lo tiene que votar. No le importa nada. No le importa nada. Claro. El problema es que hoy día tenemos un gobierno que está a la derecha del FMI. Porque cuando el FMI viene y le dice hay que implementar el ajuste, el gobierno estaba a la derecha y decía, bueno, vamos a ajustar acá, y el FMI dijo, paren una mano. Tanto no, pónganla un poquito también lo que más tienen. Y hizo aplicar las retenciones, hizo aplicar otras políticas. El FMI, porque si fuera por el gobierno, todavía más hacia abajo descarga el ajuste, ¿no? Entonces, yo creo que es una política claramente que no responde a los intereses nacionales, está impuesta por un organismo internacional que representa intereses de la potencia y los acreedores. El gobierno acepta eso y lo que negocia con el FMI no es alguna ventajita para la población argentina, sino para sus grupos económicos. No, déjame que me lleve unos dólares acá, déjame, no me cobres tanto impuesto acá, deja que mejor reduzco el ajuste allá. Es un programa económico terrible. Yo no entiendo cómo piensan ganar las elecciones con este programa económico. ¿O ya no les importa la política? Hoy, esta corrida que incipiente, porque no fue tanta, ¿no? Este corrimiento del dólar, ¿no responde a los temores de los fondos de inversión, de que el gobierno no renueva, el oficialismo no gana y empiezan a dolarizar, a hacer ganancias y retirarse? Sí, ese temor va a estar. Este año, que es un año electoral, como todos los años electorales, va a haber una fuga de capital, una dolarización de cartera, como le dicen, compran dólares, la mandan afuera, en criollo, digamos. Típica de los años electorales, fomentada más por el miedo a que vuelva el populismo, ¿no? El populismo que les hizo ganar más plata a todos y le pagó la deuda a todos, ¿no? El miedo infundado al populismo, porque fue el que más pagó y que más guita ganaron adentro y afuera. Pero ellos le tienen miedo al populismo. En cambio Macri, que generó una bola de deuda impagable, que pone a la Argentina al borde del default, tienen confianza. Esas cosas raras de los inversores, ¿no? Que no se entiende, no se explica. El temor, yo tendría miedo a que renueve Macri, sigan generando esta bola impagable de deuda. Ese sería mi temor. Pero bueno, pongámosle, va a haber una fuga de capitales típica de un año electoral. ¿Cuál es el problema? La política que el FMI le impone al Banco Central para administrar esa tensión. Una política en unas bandas tan anchas que se puede devaluar un 20, un 30% de la moneda nacional e intervienen como mucho con chirolitas. Entonces, no hay una política que vos digas, bueno, el Banco Central tiene un montón de reservas. El Banco Central podría llegar a las elecciones con el dólar calmo, porque tiene un montón de reservas, porque le puso una chorreada de guita al FMI, así de corta, no porque hayan hecho las cosas bien. Hicieron un acuerdo internacional, le pusieron una papusa, tienen muchas reservas. Esos dólares son para pagar la... Pero el FMI le dice, no son para que dejen el dólar tranquilo, son para pagar la deuda. Entonces no los desvíen del objetivo. ¿Ah? Entonces esa es la tensión. La tensión cambiaria es producto de la política cambiaria que impone el FMI, que son unas bandas tan anchas que vos mirás para arriba y el dólar puede subir a 48, 49 y el Banco Central no hace nada. Entonces cualquier demanda, un fondo internacional que decide cambiar una opción de cartera, que dice no, nos vamos antes porque todos se van a empezar a abrir en marzo, abril, mejor arranquemos ya un poquito antes para no fumarnos la devaluación nosotros, mueve el dólar ampliamente porque hay una política de no intervención en el mercado de cambio que se impuesta en el FMI. ¿Con qué objetivo? Con que los dólares que ellos ponen sean para pagar la deuda y no para que se fuguen. Andrés, muchísimas gracias. No, por nada. Fernando, ¿qué pasa con la gaseosa? La gaseosa. Vos sabés que por la caída del consumo, algo que veníamos hablando recién con Andrés, digo, la caída del consumo es muy, muy profunda y eso ha provocado crisis en muchas industrias. La que está atravesando ahora una crisis, por lo menos así lo declara, es la embotelladora más importante de Coca-Cola en Argentina, FEMSA. Es mexicana, ¿no? Que tiene origen en México, exacto. La empresa, los accionistas son mexicanos. Pero es el mayor embotellador de Coca-Cola de Argentina. Tiene una planta en la zona de Pompeya. Hay 600 trabajadores. La empresa dice,
se cayeron las ventas, no me cierran los números, necesito hacer un ajuste. Fue al Ministerio de Producción, vos fijate, ¿no? Ministerio de Producción y Trabajo a decirle no puedo producir y tengo que despedir. Se presenta al proceso preventivo de crisis, a partir de ahí tiene que empezar a negociar cómo va a ser estas desvinculaciones. En el gobierno están por ahora... ¿Sabés que faltaría la frase que decía Calabró, ¿no? Pedro cerró el boliche. Sí, porque da la sensación de que Coca-Cola debería tener una espalda financiera bastante importante como para, si cayó el consumo, aguantar los meses que sea necesario hasta que repunte. Hay que ver, las decisiones de las empresas no son las decisiones ni de las familias ni de los gobiernos, ¿no? Privilegia la rentabilidad por encima de cualquier otro factor y llegó el momento donde dice, si no ajusto voy a perder, y las empresas en este contexto no están dispuestas a perder. Pero Fernando, discúlpame, Coca-Cola no se va de un país así nomás. Coca-Cola está en Venezuela, en McDonald's, que existe y está en Venezuela, te venden la Coca-Cola. Digo, hasta en Venezuela. Pero con la crisis que hay hoy, tenés Coca-Cola. Coca-Cola estaba en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, digo. Y McDonald's también. Y McDonald's también. Digo, al final, ¿no? El capitalismo, las empresas están donde hay negocios, y si hay negocios se quedan, y si no hay negocios, levantan el campamento. Bueno, pero no hay negocios. Vos tenés ahí la Argentina totalmente empobrecida, tenés a sectores de la sociedad donde no llegan a fin de mes, y la Coca-Cola pasa a ser un artículo de lujo en las mesas. Así que te das cuenta de que y marcas alternativas mucho más baratas. Mucho más baratas, pero ya pasó de las primeras a las segundas marcas, ya están en las terceras marcas, y en el Gran Buenos Aires hay cinturones, en el segundo, tercer cinturón del Gran Buenos Aires, donde ya hay marcas locales donde se están imponiendo a fuerza de precio. Capital Federal, ¿eh? Capital también. En Capital Federal hay gaseosas que están a un tercio de lo que está la Coca-Cola. Hugo Yasky, bienvenido, diputado, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Uno empieza a escuchar estas noticias y es realmente tremendo, ¿no? Que una empresa de ese porte, de embotellador, no se quiera ir del país porque no hay negocio, estar en Argentina es terrible. Sí, creo que es la otra cara exactamente de lo que prometió Macri cuando dijo que iba a venir la lluvia de inversiones, que los inversores extranjeros iban a venir a la Argentina. Hoy hay 9.000 pymes destruidas, 9.000, es un cementerio, más que un cementerio ya es una depredación de las pymes, y además las grandes empresas, pues estamos acostumbrándonos a que Hitachi, Coca-Cola, Wrangler, Lee, empresas que tienen un nombre, que hace 30 años que estaban trabajando en el país, que trabajaron con ganancias, generando empleo, y sin embargo no pueden subsistir. Es como que este gobierno no dejara con vida nada que tenga que ver con la producción, con la generación de empleo. Y eso es muy grave, porque está quedando una especie de tierra arrasada, un tejido social severamente dañado, que va a ser muy difícil de remontar. Bueno, esa era la pregunta de siempre, ¿no? ¿Cómo se reconstruye el tejido social que está severamente dañado? No, claro. Que incluye inclusive a jubilados, a los chicos. Ayer escuchamos que 21 pesos un comedor escolar en la provincia de Buenos Aires para un almuerzo. Realmente hay un tejido social, y los docentes te dicen siempre, ¿no? El tema es el lunes. El viernes estiramos la comida hasta las 3 de la tarde porque sabemos que el lunes es tremendo. Sí, creció. Bueno, los datos sobre pobreza que se conocieron, los de la inflación que se van a terminar de conocer, hablan claramente de que hoy tenemos un país que tiene, por un lado, recesión cada vez más profunda, y por el otro lado una inflación que no la paran con nada. O sea, nosotros somos uno de los pocos países del mundo que tiene estas dos lacras al mismo tiempo, recesión e inflación. Y un gobierno que mira para otro lado, que yo escuchaba, si vamos a vender limones, pomelos, naranjas, y vamos mandarina, a... y mandarina. ¿no? Y mandarina. Y huevos a la India. Y huevos a la India. Y ese es el gran logro de una gira de alguien que se muestra como un jefe de Estado que va al mundo y abre puertas. Y la verdad que es una verdadera tomadura de pelo, porque es así, vamos a destruir trabajo nacional para vender la materia prima,
volviendo a la vieja imagen esa de la oligarquía argentina que decía que teníamos que estar orgullosos de ser el granero del mundo. Vendíamos la historia que nos enseñaban de pibes, vendíamos cuero y comprábamos zapatos. Ahora peor, vamos a vender limones, naranja y huevo, una verdulería. Vamos a contramano que decía inclusive Manuel Belgrano, que murió en 1820, que el peor negocio para Argentina sería vender cueros y importar botas. Tal cual, tal cual. Y eso lo decía Belgrano, con un agravante, ¿no? Hoy en Argentina creció el hambre y es un país que produce alimentos. Entonces yo creo que tenemos un gobierno que directamente está privilegiando las ganancias de un sector muy reducido. El sector financiero, el sector de las compañías energéticas, algunos agroexportadores, no todos. El otro día me encontré, bajaba de un avión aquí, un vuelo local, y un empresario que se presentó y me dijo: usted que va cada tanto a un programa de televisión, denuncie de lo que nos está pasando. Yo soy empresario en Armstrong, es decir, es una localidad que supuestamente... Sí, en Santa Fe. En Santa Fe tendría que ser una de las que está beneficiada por el derrame del campo. Y me decía: nada que ver, y yo no soy el único. Cerraron muchas pymes industriales en Armstrong y en todo el cinturón porque el campo no les demanda maquinaria. Claro. El campo no tiene la rentabilidad, no venden cosechadoras, no venden tractores. ¿Ustedes se imaginan con este anuncio del presidente lo que van a aumentar los huevos, la naranja, los pomeros, la mandarina, los limones? ¿Lo que va a aumentar esto para el mercado interno? Lo que pasa es que lamentablemente acá se nos quiere hacer creer que el Estado no tiene que hacerse cargo de estos temas. O que el Estado tiene... O que la culpa es nuestra. No, claro. De la pyme que no supo cambiar. Que no supo sobrevivir, que no se adaptó. Que somos todo mentira. Burros, todo verso. A la pyme le quitaron el mercado, le introdujeron competencia con mercadería que venía de afuera, la mataron con los tarifazos, y ellos generan 7 u 8 puestos de trabajo según la región de los que existen en la Argentina. Entonces vos estás matando la gallina de los huevos de oro y estás queriendo vender la mentira de que estamos saliendo de lo peor. El presidente dijo hace 9 días, 8, que la inflación empezaba a bajar. A los 2 días la inflación subió. Ahora el presidente dice que con estas medidas vamos a entrar en una etapa que supera la crisis. Y hoy mismo la presión del dólar, que está empezando a generar otra vez una situación que hace que a todos los argentinos nos tiemble el piso, porque aunque no estemos en el negocio del dólar, cada vez que el dólar aumenta, todos los precios siguen aumentando. Ahora, vos imaginate cualquier empresario del mundo, ¿no? Le pregunto a Fernando, a Hugo, ¿no? Que se ve invertir en la Argentina y ve que el presidente dice: no, vamos a empezar a exportar naranja, limones, pomelo, mandarina, huevos. Es que van a poner una fábrica de jugo de naranja en Vietnam, claro, no en Argentina. Le conviene. Claro. Y fíjate, por suerte entramos en una etapa en que quizás se pueda detener esa locura, pero la decisión de liquidar prácticamente todo lo que tenía que ver con la tecnología de ARSAT, de regalar esto es gravísimo. Claro. Esto es muy grave. Nosotros, eso que era un bien construido que son las en un proyecto del siglo XXI, que era, vayamos a construir tecnología satélites para competir en el terreno donde cada gramo de tecnología vale muchísimo más que cada gramo de limón o de naranja, incomparablemente más. Acá hacemos al revés. Ahora resulta que vamos a vender fruta y ponemos en la mesa de remate eso que se construyó con el esfuerzo de todos los argentinos y con un gobierno que apostó a que el Estado sirva para direccionar los rumbos de la economía. Porque mucho televidente no sabe que el ARSAT es la construcción de satélites, ni más ni menos, que es la tecnología del futuro. El mundo apuesta a eso. Es el futuro. Satélites, reactores nucleares, la energía nuclear. Y se festeja ahora
limones, pomelos, mandarinas, naranjas. Pero a cambio, Hugo, compramos electrodomésticos, cerramos más fábricas. Claro. Compramos cerámicos, cerramos más fábricas. Y me explicaba recién Fernando Alonso, productos de mar, pero manufacturados. Claro. No es el pescado recién pescado, ¿eh? Claro. No manufacturado, todo prolijito. Con el mar nuestro. Claro. Que está depredado por extranjeros. Absolutamente. Y donde nosotros, el Estado, no le brinda ninguna posibilidad hoy a los que quieren manufacturar lo que se extrae del mar en condiciones de poder competir. Ninguna posibilidad. No. Estamos liquidando, estamos depredando. Entonces, este es un país que dentro de 8, 9, 10 meses, cuando el nuevo gobierno asuma y tenga que tratar de imaginar cómo salir de esto, va a ser muy difícil. Hoy muchos de los que acompañaron al señor Macri en esta alianza que se llamó Cambiemos, hoy muchos de esos radicales están diciendo, nosotros no sabíamos, nosotros no fuimos consultados, están diciendo, perdió absolutamente el rumbo. Hoy lo escuchaba a Freddy Storani decir eso. Perdió absolutamente el rumbo. Hugo, yo digo con respeto por los amigos radicales, ¿no? Pero cuando bajaron la jubilación levantaron la mano, ¿eh? Claro. Y Mario Negri era un hombre de Alfonsín. Sí, señor. Alfonsín dijo, mi límite es Macri. Claro. Entonces, absolutamente. es medio rara la ideología. Absolutamente. Pero hoy muchos de esos señores que levantaron la mano empiezan a hacer un mea culpa. Porque esto que estamos viviendo es algo que nunca se vio en la Argentina. Esto es más grave que lo que vivimos incluso con el gobierno de la Alianza. Porque aún con todo el endeudamiento y el desastre que fue el gobierno de la Alianza, en la trama productiva del país no fue destruida como está siendo destruida en esta situación en la Argentina. Y eso es la obsesión de liquidar la Argentina industrial, porque piensan que la industria y los sindicatos que existen porque hay industria, y que el nivel de vida, y que la expectativa cultural, y que las demandas, escuela pública, universidad pública, se tienen que liquidar. Cuando el señor Macri dice, hay que saldar los errores de los últimos 70 años, eso es industria, educación pública, universidad pública, derechos laborales, esas ideas progresistas que animaron a los organismos de derechos humanos, esa Argentina de la cual nosotros nos sentíamos orgullosos, porque a diferencia de muchos otros países de América, tenía la utopía social de la movilidad ascendente. Hoy la movilidad es descendente, y si no querés desaparecer, tenés que depender de la dádiva social, porque lo que decía Marcelo hace un ratito es cierto, el FMI les dice, bueno, ustedes tienen que poner plata para pagar los planes sociales, porque todos los días estamos arrojando gente del lado de la empalizada del desempleo, de la exclusión social. Y la verdad que creo que claramente la única posibilidad de salir de esto que tenemos, con absoluta claridad, con absoluta certeza, es en octubre un triunfo popular, derrotar a este gobierno de ricos para ricos. Gracias, Hugo. Gracias. Hacemos una pausa, ya venimos.